Bueno, buenas tardes. Nuevamente con ustedes, su profesor AAA, con otro videotutorial, esta vez referente a la dinámica y a la mecánica que todas y cada una de las organizaciones, y en especial pues las organizaciones de tipo manufacturero, se tienen que enfrentar en el día a día. El trabajo que vamos a desarrollar en el día de hoy es tratar de mostrarles a ustedes la aplicabilidad mediante el diseño gráfico, forma gráfica, cuál es esta dinámica y cuál es esta mecánica, para poder entender cuál es a ciencia cierta la forma como las empresas se desenvuelven en el día a día y cómo toda la información que sale precisamente de esta dinámica se debe materializar en unos estados financieros. Empezamos este curso introductorio precisamente para ubicar a cada uno de los aprendices en cómo la empresa, el tejido empresarial debe desarrollar una serie de funciones que de una u otra forma se interrelacionan para obtener los resultados. Recordemos que el resultado que se busca en últimas es lo que se conoce en el argot empresarial como el objetivo básico financiero. Y el objetivo básico financiero, recordemos que es la maximización, ¿cierto?, de la riqueza de los dueños, pero sin estropear o sin poder perturbar también los objetivos de cada uno de los stakeholders, ¿cierto?, que de una u otra forma interactúan con las organizaciones. Recordemos cuáles son los stakeholders que interactúan con las organizaciones. Estas personas jurídicas o naturales intervienen de forma directa o indirecta, negativa o positivamente en la performance, ¿cierto? Estos en la performance de las empresas. Empezando por el número 1, estaría el cliente externo, ¿cierto? Sin olvidar a nuestro cliente interno. Tenemos que tener muy en cuenta el factor de la competencia, tener muy en cuenta a uno de los aliados principales de las organizaciones, que son nuestros proveedores, ¿cierto? Vamos a colocar a los logísticos, que nos ayudan a ubicar nuestros productos. Vamos a interrelacionar a la banca, que es unas instituciones que también nos facilitan tanto el dinero y a cambio de ese dinero, y la devolución de este, nos exigen también en contraprestación una tasa como tal. No olvidemos tampoco un aliado estratégico que es el Estado, ¿cierto?, puesto que también el Estado participa directa o indirectamente en el desempeño de nuestras organizaciones. Y por último se encuentran los dueños, a quienes el administrador, como habíamos visto, tendrá que compensarlo con un retorno sobre su capital mayor a la tasa que ellos han diseñado mediante diferentes modelos que se utilizan como proxies para determinar cuál será el porcentaje o la tasa que deberán exigir para poder compensar dicho riesgo. Entonces, toda esta interrelación de todos estos stakeholders van a traer algunos resultados, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Todo esto dependerá del mercado y de la propia gestión de su administrador. Entonces queremos facilitar con este video las formas como el administrador, la cúpula, como lo habíamos dicho en su momento, interactúa. Entonces vamos a colocar acá, recordemos colar a la cúpula, a esto es lo que hemos llamado las bolas de la administración. Perdonarán ustedes los dibujos, pero es un poquito complicado. Esto prácticamente son los 4 departamentos que son más visibles dentro de las organizaciones, empezando por el departamento de mercadeo, ventas o como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? El hermano vinculado directamente al departamento de ventas necesariamente es el de producción. Hay un departamento muy estratégico que es el de talento humano, quien se encarga sencillamente de buscar las personas más habilidosas y llenas de competencias para que gerencien cada uno de los puestos y sus procesos. Y por obvias razones se encuentra el departamento financiero, quien es el que busca el recurso, lo administra y revisa sencillamente de que los resultados se estén dando en favor del dueño. Por acá en la mitad habíamos comentado nosotros de que se encuentra el jefe, ¿cierto?, el gran CEO, el máximo jerarca de la organización,
y a toda esta estructura le hemos llamado la cúpula gerencial. Esta cúpula normalmente toma tres tipos de decisiones. Las primeras decisiones que se toman es, oye, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Las fuentes de financiación. La segunda decisión que tomarán ellos es, si ya tenemos el recurso, ¿en qué se va a invertir? Recordemos de que las empresas invierten en activos de capital, y como su nombre lo indica, se tienen que utilizar para nuevamente capitalizar las inversiones. Normalmente en lo que se invierte, las principales, estamos hablando del CAPEX, ¿cierto? Estamos hablando todo lo que tiene que ver con la reposición del capital de trabajo y también algunas inversiones adicionales en los excedentes de tesorería que se tendrán que revisar lo que es el mercado de capitales. Entonces es un tema de otro resorte que se tocará en su momento cuando se hable de mercado de capitales. Y por último están las decisiones de operación. Otros actores le colocan otro nombre, le dicen decisiones de reparto de dividendos, reparto de utilidades, ¿cierto? Pero en sí, la cúpula gerencial y en especial su líder, el CEO, necesariamente tiene que tomar en cuenta las decisiones en torno a estas tres vertientes, como esas tres líneas que hay dentro de la organización. Entonces vamos a explicar esas decisiones de una forma gráfica, lúdica, para que sea mucho más fácil la apropiación del conocimiento. Entonces vamos a empezar por las decisiones. Vamos a colocar por acá, ¿cierto? Estos serían decisiones de financiación. Ok, voy a poner esto así. Las decisiones de financiación, recordemos, esto se puede ir a buscar al mercado intermediado, ¿cierto? En donde lo que uno busca es tasas de mercado. Estas tasas estarán expuestas, o sea, o tendrán que ser controladas, o sabrán dar cuenta a las personas que manejan la tesorería, la contabilidad de la organización. El líder, el cabeza de serie ahí, tendrá que tener en cuenta cuáles fueron los montos y cuáles fueron las tasas y adicional de los plazos que ofrecieron la banca. A eso nos referimos con decisiones de financiación. Con las decisiones de financiación, entonces encontramos que hay dos grandes fuentes. Vamos a tomar esto y lo ponemos por acá. Las dos grandes fuentes son deuda con terceros. Para ser explícitos, esto es con banca. Esto. Un momentito, busquemos acá que quede esto chévere. Deuda con terceros, la banca. Que esto es lo que habíamos nosotros comentado, que se está en el mercado intermediado. Y por obvias razones también vamos a encontrar, voy a colocarle como un colorcito, y por obvias razones también vamos a encontrar los aportes de capital. Este capital obviamente proviene de parte de los dueños. Estos dos que hemos dejado aquí como en color amarillo, financiamiento, este tiene una tasa, este tiene otra tasa. Para este se han propuesto unos modelos como proxies, ¿cierto? Existe el modelo CAPEN, que en su momento o más adelante se tendrá que ver con mayor profundidad, pero es un modelo que sirve como proxy para poder determinar cuál sería la tasa que en cierta medida puedan proponer los accionistas de la organización para poder en gran medida o en cierta medida más bien cubrir los riesgos de haber colocado sus recursos al interior de dicha organización, ¿cierto? Entonces sería como la tasa que se busca precisamente para eso. Una cosa muy importante, la banca cuando presta los recursos como tal pide unas garantías, ¿cierto? Las garantías dependerán sencillamente del scoring que el cliente posea. Si tiene un buen scoring, pues las tasas serán
un tanto más benéficas, bajitas. De lo contrario, pues el scoring nos puede llevar a colocarlos en tasas muy altas, y como ya hemos visto en el mercado, las tasas pueden ser un tanto elevadas. Les recomiendo revisarlo en la página de la Superfinanciera, uno de los entes rectores acá en la economía nacional, en la cual ustedes podrán verificar en tiempo real cómo se está desarrollando las tasas en nuestra región como tal. Importante que el capital también se puede buscar en el mercado de instrumentos. Cuando me refiero a mercado de instrumentos, a mercado de capitales, me refiero a emisiones de deuda, en ese caso serían bonos, y también pueden ser emisiones de acciones. Bueno, acá en Colombia pues un tanto más complejo es para poder hacer una parte de emisiones, pero no significa que no se pueda hacer. Lo que se busca sencillamente con buscar ese tipo de recursos en los mercados de capitales es buscar capital fresco a unas tasas pues representativamente más competitivas. Los dueños, como lo habíamos comentado, exigirán una tasa mediante el modelo CAPEN. Esta tasa se conoce como la tasa mínima requerida de retorno. También la hemos denominado como el costo del equity, ¿cierto? Recordarán ustedes, equity. Y bueno, acá pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos dos recursos, ¿cierto?, fuentes de financiamiento, se unirán con un único propósito: de poder hacer inversiones de capital. Esos recursos que se pudieron recolectar necesariamente tendrán que ser invertidos en algo. Bueno, con los recursos que se han obtenido tanto de deudas con terceros, la banca, como el capital que aportaron los dueños, que va a ser la tasa mínima requerida de retorno por ellos, necesariamente se tienen que hacer unas inversiones. Entonces pasaremos a la segunda fase, que serían las decisiones de inversión. Vamos a ponerlo por acá. Ya no son de financiamiento, sino decisiones de inversión. Vamos a cambiar el color. Vamos a ver por acá este colorcito. Y entre las decisiones de inversión, las que más importante hay, entonces, como lo habíamos manifestado anteriormente, tenemos las siguientes. Hay que hacer inversión en CAPEX. Inversión en CAPEX. Recordarán ustedes que el CAPEX es el Capital Expenditure. Dicho de otra forma, propiedad, planta y equipo. ¿Qué tipo de propiedad, planta y equipo? Pues en un mundo tan sofisticado y tan lleno de tecnología, se hace necesario de que este tipo de maquinaria sea de punta, de tal forma de que, siendo vinculada a las líneas de procesos, nos generen valores agregados para disminución del costo. Esa es una de las funcionalidades en el CAPEX. ¿Y los recursos solo quedaron acá? No. Los recursos también yo los podré utilizar, parte de ellos, vamos a utilizar la duplicación de esto. Esos recursos también los podré utilizar en lo que conocemos como capital de trabajo. Capital de trabajo. Entonces, aquí a colocar las convenciones, yo les pasaré el video y el material para que ustedes mismos lo puedan tener y lo puedan arreglar como ustedes bien parece. Dentro del capital de trabajo podemos tener dos grandes divisiones. Entonces, un capital de trabajo va a ser dedicado o destinado a lo que conocemos como la caja. Pero esta caja tiene una particularidad. Esta caja tiene que ser EMO. Es decir, una caja que tenga un efectivo mínimo de operación, que no esté por encima de los requerimientos del día a día, pero que tampoco esté por debajo, que nos vayan a surgir necesidades y que tengamos que enfrentarnos, si tengo demasiado, a fondos ociosos, o si estoy por debajo, a costos de oportunidad. ¿Me explico? Un fondo ocioso es cuando usted tiene demasiado dinero trancado, sin estar generando ninguna renta, porque el dinero no se puede detener, se tiene que estar moviendo, generando más capital en beneficio directamente de sus inversionistas.
y cuando no lo tengo que salir también a buscarlo. Entonces, salir a buscarlos implicaría sencillamente que necesitaría, si no puedo de una vez de los socios, tendría que ir a buscarlos con la banca. Y entonces eso genera ahí una dicotomía que es bastante compleja. La idea es que el gerente maneje siempre una caja operacional. Entonces, a eso es que nos referimos. Bueno, nosotros le llaman tesorería, como la quieran ustedes llamar. Y la otra fuente, necesariamente, ¿cierto?, es para comprar el inventario, los inventarios. Y los inventarios tienen que presentar rotaciones. Recordemos que en las empresas manufactureras existen tres tipos de inventarios. Está el inventario de materia prima, el inventario de producto en proceso y el inventario de producto terminado. Miremos lo siguiente. Cuando el CAPEX que tengo por acá lo uno contra los inventarios, se va a generar por acá en la mitad. Vamos a ponerlo como por acá, sí, por aquí puede ser, el proceso de costos. Entonces, el CAPEX va a generar un proceso de costos. ¿Cuál es el proceso de costos? Entonces, ¿cuáles son los costos que están asociados directamente a la producción? Entonces, está el costo por materia prima directa, está el costo por mano de obra directa y está el costo por costos indirectos de fabricación. Recuerden ustedes que el costo indirecto de fabricación se encuentra la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y los gastos de fábrica. Esos son los tres elementos. Vamos a poner aquí más chévere. Entonces, esto es aquí, esto es acá y esto es acá. Bien. Pongámosle por acá unas lineecitas para que esto quede bien chévere. Resulta y pasa de que el CAPEX también me regala parte de un costo que más adelante lo vamos a fusionar con los costos, pero que también es una cuestión contable que le llamamos depreciación. Depreciación. Entonces, estos tres elementos del costo, no hemos vinculado esto. Entonces dijimos que los inventarios y el CAPEX generan un costo. Recuerden por qué. Resulta y pasa de que el CAPEX hace referencia al grupo 1.5, ¿cierto? Propiedad, planta de equipo. Y los inventarios, en la llave, es del grupo 1.4. El grupo 1.5 transforma el grupo 1.4, ¿cierto?, mediante el proceso de costos. ¿Cuál es el proceso de costos? La materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, que a su vez son tres. La depreciación es un registro contable, porque no es una salida efectiva de dinero, pero se tiene que tener muy en cuenta, y sobre todo en estos tiempos que muchas empresas se miden por margen EBITDA, depreciaciones y amortizaciones. Recordarán, earnings before intereses, taxes, esto la ponémoslo por acá, se conoce como el famoso EBITDA, es earnings before interest, taxes. Eso es el EBITDA, que más adelante también veremos. Bueno, pues les cuento que esta conjugación de las depreciaciones y cada uno de estos señores, todos estos costos, se me conjugan en un solo, ¿cierto?, para obtener lo que normalmente se conoce como el famosísimo, este se conoce como el estado del costo de la mercancía vendida. Voy a dejar más bien de la siguiente forma: costo de la mercancía vendida, que se alcance a ver acá. Entonces, bien. Ahora, cuando ya tengo el costo de la mercancía vendida y ya tengo el producto terminado como tal, es necesario que, pues hombre, yo tenga unas ventas, ¿cierto? Y vamos a involucrar un rombo. Yo tengo unas ventas, esto serán las ventas,
Ok, y las ventas, tengan en cuenta lo siguiente, que se pueden producir de dos formas. La primera, las ventas se pueden dar en efectivo, ¿cierto? Al contado, por acá, se dan al contado, y cuando son al contado, pues de una vez van a pasar a mi tesorería. Pero también las ventas pueden darse al crédito, y eso es normal que ocurra, porque en una economía tan competitiva como la de nosotros, en el dado caso de que yo no le genere un financiamiento directamente a mi cliente, pues la competencia sí muy posiblemente lo podrá llegar a hacer y me desplaza a mí directamente del mercado. Por ende, entonces se hace necesario de que se genere una cuenta por cobrar. Entonces se genera una cuenta por cobrar. Listo, departamento de cobranzas. ¿Que tendrá que hacer qué? Hacer la gestión de cobro, ¿cierto? Y ojalá, pues rápidamente, esa gestión de cobro pueda convertirse nuevamente en tesorería, entrando nuevamente por aquí a nuestra tesorería. Ok. Bueno, si ustedes revisan, esto sí le vamos a cambiar el color porque esto ya hace parte de otra situación. Este será todo lo que tiene que ver con las decisiones de financiamiento. Decisiones de operación. Son las decisiones de operación. Entonces pongámoslo aquí con esto y coloquemos esto. Ok, esto también es decisiones de operación. Son cuentas por cobrar. Bueno, muy bien. Afortunadamente, dentro de las decisiones de financiamiento aparece un aliado súper estratégico que habíamos dicho en su momento, que es nada más y nada menos que los señores proveedores. Estos señores pues realmente son los que me facilitan de alguna forma el inventario que se necesita para transformar, ¿cierto? Y de allí obtener el valor que la empresa espera para sus dueños. En reciprocidad, ¿qué es lo que debería hacer sencillamente la gerencia? Ya que estos señores están colocando su capital al interior de nuestras organizaciones, cuando la empresa ha generado esta gestión de cobro, le han pagado de forma al contado, lo que debería ser un proceso win-to-win es que con la caja que esté produciendo, pues lo primero que tendría yo que hacer es, oye, pues con esta caja pues páguele a este señor, ya que se ha portado muy bien con nosotros, que nos ha dado financiamiento y todo esto, ¿no? Entonces, muy pilosos con esto, con la cuestión de pagos. Pongamos un poquito más gruesito. Bien, yo le pago directamente al proveedor. Muy bien. Si ustedes notan, aquí solo hemos pagado lo que es la mano de obra directa, pero no hemos tocado, esto es todo lo del costo, pero no hemos tocado lo del gasto. Yo quiero que ustedes recuerden que las 5 finalidades del free cash flow, voy a abrir por acá otra hoja, las finalidades del free cash flow son 5. El free cash flow son 5. Perdonarán sencillamente mis garabatos, pero la primera función del free cash flow es reponer el capital de trabajo. ¿Dónde está el capital de trabajo? Mire, capital de trabajo tenemos la caja operativa, necesito los inventarios y pagarle a mis proveedores, ¿cierto? Obviamente con el financiamiento de mis clientes, porque de no ser así, se pueden ir a donde la competencia les genere sencillamente ese espacio. Recuerden también ustedes que con el uso permanente de nuestras maquinarias estas se deterioran, y en la línea del tiempo tendrá que el free cash flow ayudar a reponer el activo fijo.
que anteriormente también le llamamos CAPEX. Muy bien. ¿Dónde está aquí reflejada? Aquí ustedes lo podrán notar, ¿cierto? Por acá, el CAPEX. Bien, ese tendrá que reponer. Adicional de devolver el capital de trabajo, reponer el CAPEX, es necesario entregarle impuestos al Estado, ¿cierto? Vamos a entregar impuestos al Estado para que éste a su vez pues haga su labor social. Nos regale salud, nos regale educación, nos regale vías 4G, que los campesinos puedan sacar sus insumos sin sobrecostos logísticos vía que se han deteriorado las vías. Eso no sucede aquí, estamos hablando de otros países menos de nosotros. Bueno, pero también el flujo de caja libre me tiene que ayudar a devolver o pagar, como dicen algunos autores, como lo dice mi maestro Oscar León García, pagar el servicio a la deuda. El servicio a la deuda, recuerden que tiene dos tramos. El servicio a la deuda tengo que devolver el principal, que es el capital, más los intereses que me generó sencillamente ese capital adeudado. Y en últimas, que siempre va a ser así, desafortunadamente, lo que quede es para el reparto de utilidades. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que algunos autores dicen que son las decisiones de operación? Hay otros autores que dicen que son las decisiones de reparto de utilidades o de dividendos. Pues estas utilidades tendrán que ser lo suficientemente atractivas para que compense el riesgo que asumieron los inversionistas por haber consignado sus recursos en esa organización. Entonces, si observamos lo que acabo yo de mencionar, entonces nos queda haciendo falta como que las funciones del free cash flow. Entonces, ¿cuáles son las funciones del free cash flow? Entonces nosotros dijimos, por acá ya pagamos la mano de obra directa, pero lo que no hemos pagado, la caja, esta caja que está generando, esa tesorería que la organización está generando, necesariamente se tiene que utilizar también para poder, esta puede ser, pongámosle acá, que esto va a ser lo que conocemos como OPEX. Dicho de otra forma, esto hay que pagar los gastos operacionales, que recordarán ustedes que son de administración y son de ventas. Esos son los dos que tendrá que cubrir también. Bueno, ya le pagué a todos mis trabajadores, a todos mis colaboradores. Ya les he pagado a todos. Muy bien, porque por este lado pues ya cubrí, a ver, en este lado ya cubrí los que me transforman la materia prima, ¿cierto?, en producto terminado, y por acá están los demás colaboradores que me prestan sus servicios para poder desarrollar el ejercicio como tal. Pero también se hace necesario que parte de este flujo que genera la organización, dijimos que tenía que hacer la siguiente función. La otra función, dijimos que era reponer el capital de trabajo, que más adelante vamos a ver, que es el famoso KTNO. ¿Qué otra función tiene que desarrollar estos señores? Pues dijimos que hay que pagar los impuestos para que el Estado haga su función, pagar impuestos. ¿Listos? ¿Qué más tiene que hacer estos señoritos? Este señor caja, ese flujo que genera, que tiene que hacer más. Pues miremos a ver. Dijimos que hay que pagar el servicio a la deuda, es decir, devolverle el dinero a estos amigos, aquí a los banqueros. Y por último, como dijimos, nada más y nada menos que repartir utilidades. Y ahí estamos, utilidades. Bueno, aquí tenemos estos de operación. Esto vamos a cambiar el colorcito de una vez. Pagar los impuestos sale de la operación, como se van a prestar. Muy bien. Ahora, con estos pasos, necesariamente se arman dos de los estados financieros más importantes que hay en la contabilidad.
Vamos a mirar cuáles son. Bueno, vamos a revisar de dónde sale el balance general. Entonces recordemos que existen dos estructuras. Está la estructura económica, que es la que me permite a mí que por medio de sus rotaciones me genere más caja, y encontramos la estructura financiera, ¿no? Que es de donde proviene el dinero. Miremos todo esto que colocamos acá, donde encuadra directamente con en cada una de estas dos estructuras, estructura económica y estructura financiera, no sin dejar de lado el estado de resultados. Entonces vamos a colocar, primero de todo, empecemos por la parte corriente. Vamos a dejar como por acá, esto va a ser la parte corriente. La primera, tenemos una caja, que dijimos que era una caja que es operativa, ¿cierto? Vamos a tener por acá, ¿dónde está la caja? Entonces miremos, por acá está la caja, esta será la caja. Luego, entonces vamos a colocarle como, no sé, como una señal de que ya lo tocamos. Entonces, miremos a ver, es la caja, listo. Tenemos que financiamos a nuestro cliente, entonces serían unas cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar las vamos a encontrar por acá. Listo, sale. Dijimos también que íbamos a mantener unos inventarios, ¿cierto? Y esos inventarios vamos a encontrar por acá. Bien. Y esto pues me da un sumatorio, ¿no? Una suma. La suma va a ser XXX, ya. Ahora, ¿qué necesito para transformar esos inventarios? Pues yo necesito propiedad, planta y equipo. ¿Dónde la encontramos nosotros acá? La propiedad, planta de equipo, nosotros dijimos que era aquí por el CAPEX, sale también esto. Entonces, esto va a ser XXX y el sumatorio total, el total del activo, ¿cierto? Esto nos toca quitarle esto. El total del activo va a ser más el valor que hay por acá y más el valor que tengo por acá. Eso va a ser XXX. Ya. Vamos esto por acá centradito. Nos queda bien chévere. Ahora, con respecto a la estructura del financiamiento, vamos a dividirla también en dos bloques. Dijimos que íbamos a buscar un apalancamiento con la banca, ¿cierto? Entonces hay unas obligaciones financieras. ¿Dónde las encontramos? Revisemos dónde están las obligaciones financieras. Están acá. La deuda con terceros. También indicamos de que los proveedores, en uno de los socios más estratégicos, también nos iba a aportar de su capital para nosotros desarrollar la actividad como tal. Listo, salimos de esto. Muy bien. Ahora, si nosotros revisamos, nos falta sencillamente, ya no tengo más en la parte de pasivos, tan solo nos hacen falta los recursos propios, ¿cierto? Y esos recursos propios los vamos a encontrar precisamente aquí en el capital de los dueños. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? No podemos cerrar todavía porque por acá va a aparecer una cuentita que voy a jalar aquí abajo del estado de resultados, que es el otro estado de resultados. Si ustedes revisan, prácticamente yo tengo la estructura económica, que sería todo lo que tengo aquí como en amarillo, ¿cierto? Es decir, las decisiones de inversión, estructura económica, las decisiones de inversión, las que he colocado con esta flechita color azul, aguamarina o el azul que sea. Estas serían las de decisiones de financiamiento, ¿cierto? Aquí están sus tres fuentes principales, pero aquí también hace falta unita que la voy a traer del estado de resultados. Ahorita mismo lo voy a hacer. Un momentito. El estado de resultados, la primera cuenta van a ser ventas. Entonces, ojo, si ustedes notan acá, quiero que noten muy bien acá, eso sería decisión de inversión. Si ustedes notan acá, decisión financiamiento. Nos faltan las decisiones de operación. ¿Y cuáles son las decisiones de operación? Pues míralas, si tenemos nosotros prácticamente en las ventas. Entonces las ventas, vamos a colocarle, a cambiarle también el colorcito.
Entonces, vamos a colocarle primero las cuentas. Ventas, costo de la mercancía vendida, perdón, menos costo de la mercancía vendida. Costo de la mercancía vendida para que nos dé la utilidad bruta. Bien, a esto tengo que quitarle los gastos de operación, que dijimos que eran de dos clases, los de administración y los de ventas. Bien, cuando a la utilidad bruta le quito los gastos de operación, me va a quedar el UAII, otro libro lo llaman el BAIT, otro libro lo llaman el EBIT, otro libro lo llaman el UO, utilidad operacional. ¿Qué es UAII? Utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Qué es el BAIT? Beneficio antes de intereses y tributos. ¿Qué es el EBIT? El Earnings Before Intereses and Taxes. ¿Y qué es UO? Utilidad operacional. ¿Qué me queda? Empezaré a pagar a los que me prestaron. Está el gasto financiero. Cuando a eso le quito el gasto financiero, necesariamente me tiene que dar la UAI, la utilidad antes de impuestos. Como el Estado es un socio estratégico, tengo que pagar impuestos para que me quede al final una utilidad neta. Entonces, vamos a ver reflejados todas estas cuentas. Las vamos a colocar aquí como una cosa como así más bien. Porque estos son resultados. Acá hay un resultado. Acá hay un resultado. Por acá tenemos un resultado. Y por acá tenemos un resultado. Entonces vamos a definir dónde está esto. En ese diagrama que hicimos nosotros. Entonces miremos acá. Las ventas están por acá. El costo de la mercancía vendida es este que integró de depreciaciones, materia prima, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. La utilidad bruta pues es un resultado. Los gastos de operación, ¿dónde quedaron cubiertos? Por acá quedaron cubiertos. Los de administración y los de ventas están por acá. UAI es un resultado. Está el gasto financiero, ¿cierto? Que tendría que quedar por acá. Pagar el servicio a la deuda, que sería este, porque le tengo que devolver el recurso que me prestaron aquí estos amigos. Tengo que pagar el impuesto, que sería este como tal. Y necesariamente me va a quedar la utilidad neta que utilizo para el reparto de utilidades. Entonces mira lo siguiente, esta utilidad neta, vamos a cambiar la plumita, esta utilidad neta, sea repartida o no sea repartida, de todas maneras va a contribuir directamente a la estructura de financiamiento. Entonces pueden ser utilidad del ejercicio, ¿cierto? Y aquí tendría yo total pasivo más patrimonio, completándome la ecuación básica contable, que el total del activo tiene que ser necesariamente igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Y pues amigos, creo que esta es la forma de ver cómo es la dinámica y la mecánica de las operaciones que las organizaciones tienen que desarrollar en su día a día para generarle valor a todos y cada uno de sus accionistas. ¿Cuándo se da esto? Que es el tema que trataremos en otro webinar adelante. Solo se dará cuando cuando el costo de la deuda, de lo que ellos requieren, es menor de lo que les retorna, que sería el ROE. O cuando está financiada con terceros, es decir, que el costo promedio ponderado de capital, conocido como WACC, es menor que el retorno sobre el capital invertido con costo. A esto se le apunta la gerencia del valor, a generarle valor a sus accionistas por encima de lo que ellos requieren. Mis amigos, será hasta una próxima. Recuerden, cualquier cosita aquí con su amigo el profesor AAA. Chao.